estamos emocionados que llegamos a nuestro cuarto episodio de Desaprendiendo. Y hoy vamos a hablar sobre resolución de conflictos, un tema que es muy controversial, ¿verdad? Totalmente. Se armó la tanga. Sí. Controversial y complicado. Mucho. Yo recuerdo el día que estábamos allá y que estábamos en esa sesión de ese día y yo creo que fue más conflicto el que nos llevamos después de esa clase. Sí. Sí, yo cuando pienso en las maneras en las que yo solucionaba mis conflictos, me da un poquito de vergüenza, aunque debo admitir que todavía me falta bastante por aprender de este tema, porque es complicado. O sea, yo creo que nunca terminamos de aprender sobre esto, ¿verdad? Sí, claro. Cada día que pasa, incluso nos vamos dando cuenta y vamos aprendiendo herramientas que no sabíamos y vamos aplicando. Pero nosotros también miramos hacia atrás y decimos, Dios mío, eso éramos nosotros. O sea, porque Más que todo ella. discutíamos por todo, yo siempre tenía la razón, tengo la razón, y entonces Todavía. todavía Creías. Es que los conflictos no Eso no terminan, cambia. muchachos. Siempre, bueno, cada etapa trae un conflicto diferente y bueno, tenemos que ir aprendiendo. Sí, ese día fue importante eso, descubrir que, por ejemplo, cuando tenemos falsas expectativas, trae más conflicto. Sí. Total. Y que el conflicto siempre va a existir. O sea, no hay manera de que uno diga, mi relación es perfecta, no peleamos. Si no peleamos es porque no estamos manejando bien el conflicto. O no se hablan. Sí. Claro, porque fíjate que a mí me O ya pasaba no se eso. interesan. Bueno, Se sabe el uno por el otro. Ya no. Exacto. Sí, algo anda mal. El significado de Sí, porque- que alguien no es vulnerable, que alguien no está diciendo las cosas como son, alguien está tapando, evadiendo. Yo creo que a mí me pasaba mucho eso, que cuando yo estaba molesta, en vez de hablarlo, era como que me lo guardaba. Te bloqueabas. Sí, como que me aguantaba la rabia yo hasta que llegué al punto en que ya explotaba en orgullo, pero explotaba. Entonces era como que, ay no, yo no peleo, yo soy amor y paz. Y resulta que era que me estaba tragando. Sí, porque yo creo que cuando Tóxico. una pareja dice que no tiene conflicto, ya va, ahí se encienden las luces rojas. Entonces, Porque claro, tu algo anda pareja mal. no tiene conflictos. Sí, pero y es lo que muchas veces se cree, que la pareja perfecta es la que no tiene Es la que no conflictos, tiene. es la que no discute, pero Totalmente falso. es lo contrario. O sea, es normal tener conflictos, es normal tener desacuerdos, es Claro, normal es que pelear. si uno deja de pelear es porque ya te dejó de importar. Yo lo veo así, es como que, ¿para qué voy a pelear si no me importa o ya no le doy tanto valor a eso, a esa persona o a lo que está pasando en la relación? Y claro, creo que el conflicto es una oportunidad, pienso yo, de conversar, de hablar. Bueno, cuando se maneja bien el conflicto. Yo no sé... ¿Cómo cada lo uno- manejabas antes? Exacto, bueno, no. O sea, que mal. Yo era muy... ¿Se te olvidó cómo era antes? No, jamás, no se me olvida. Yo era sumamente intenso. Eras. No, sí, era, vale. Sí, es cierto. No, sí, No, cambió. Pero intenso, ¿cómo? ¿Qué hacías? O sea, Peleaba por todo. no, yo tenía que soltar rápido, o sea, yo no me quería quedar yo quería hablar y ella es como que... Solucionarlo en el mismo Sí, momento. exacto, ¿no? ya. Donde estuviéramos, con quién estuviéramos. Y entonces yo era la parte totalmente contraria a él, que evadía y decía, Dios mío, vino otra vez. Yo recuerdo que Silver, si con me- este tema. Si Pero me me quería sentía solucionar invadida, una vez. porque era como que, Dios mío, Yo incluso quería- pero Pero no lo con querías- ustedes, no sé si ustedes se recuerdan, y ustedes se daban cuenta porque él ponía su cara, y yo trataba de disimular. Yo recuerdo que nosotros pensábamos, Silver se quiere casar y Carla no. O sea, eso es lo que No, la sí, conclusión era a la que nosotros llegábamos. Bien. Porque ella era escurridiza, o sea, estaba Hasta todo el lloró, tiempo. me acuerdo una vez en Claro. la ruta. Sí. Sí. Pero 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 entonces, ya va, porque por ejemplo Silver dice, no, yo quería solucionar ya, pero realmente querías solucionar o querías pelear, porque No. muchas veces uno como que se frena en el conflicto en vez de buscar realmente solucionar. O sea, yo lo que quería era tener el feedback de ella, pero... arreglar, que Y tú te querías era sí, arreglar porque rápido. es que Carla no hablaba. O sea, Carla no... Y me imagino que era el mismo fastidio de yo estar allí. O sea, si yo quizás daba su espacio, Claro. igual se iba a tardar como 4 días, pero en algún momento Claro. tenía que hablar. Entonces, obviamente la resolución de un conflicto, resolver un conflicto de esa manera no es lo correcto. Bueno, de por sí, una de las maneras que aprendimos de esa lección ese día, aprendimos que el conflicto también se maneja con una pausa. Sí. Hay que esperar que las cosas calmen, o que, mejor dicho, que
Las aguas bajan. las aguas bajen, las emociones bajen para poder confrontar. No hay mejor conflicto el que confronta. Pero ¿cómo lo confrontabas tú antes? Rosita está investigando. No, él también. ¿Qué era hable? así, ¿Qué hable? de una vez, o sea, era así. ¿Quieres solucionar de una vez? Hablar. Claro, bueno, Y eso hacía que era parte de lo que teníamos que desaprender. Claro. Y fíjate que, por ejemplo, nosotros hemos entendido que es un entrenamiento. Porque aunque naturalmente queremos resolver porque nos importa esa persona, por ejemplo, yo me vuelvo la peor en ese momento donde mis emociones están arriba. Yo sé que ese no es mi momento para conversar con Rafael, porque voy con todo. O sea, lo voy a herir y lo voy a lastimar. Claro. Yo necesito saber y darme el espacio para calmarme, tranquilizarme y luego tener una conversación razonable, donde yo no lo lastime. Pero eso es algo que ha tomado tiempo y que he tenido que entrenarme para poder llegar a ese momento y reconocerme en medio del enojo. Ella no lastima, pero habla re. No, y ahí es donde podemos decir De el por sí Carla siempre problema. parece que está regañando. Sí. Bueno, imagínate. Pero Pobre ahí Rafa. cabe donde Bien. podemos decir que el problema no es el problema, sino cómo lo resolvemos. Por eso. Ricardo. Pero ahora, ya que hemos dado ejemplos de cómo la resolución de conflictos antes, ¿cómo la resuelven? Un ejemplo de cómo la resuelven ahora. O sea, Parecido. por ejemplo, tú dices que Pero con conciencia de que hay está. como una pausa. Sí, hay ya como- yo sé que no puedo hablar en ese momento. Ya yo me calmo, tomo mi espacio y ahora lidio porque no me quede estacionado. O sea, que no pase más tiempo del que debo tomarme para tener una conversación. Yo creo que uno va aprendiendo también a identificar cuáles son los mejores momentos para hablar del tema, porque también uno va conociendo el temperamento de la pareja y uno mismo, o sea, uno aprende, oye, estoy muy molesta y sé que mi forma de actuar cuando estoy molesta es que tiendo a herir a la otra persona. Entonces ya empiezo a reconocer y aunque al principio no es que va a ser así que me voy a quedar callada, no, uno va poquito a poco aplicando eso hasta que ya se convierte como en un hábito. Es Sí. difícil porque hay momentos que yo lo que lo quiero es agarrar por el cuello. No, y hay O sea, que tener cuidado con lo que hacemos. Violencia. Exacto, porque por ejemplo, Algo que algo que sí. yo recuerdo que yo conversaba mucho con Sara era que no medía en ese estado emocional lo que soltaba. Y yo le decía, todavía no, me pasa. no pretendas que luego que sueltes, con solo decir nada más disculpa o perdona, vas a volver a recoger todo de igual manera. El tobo, me decía. El tobo de De agua. agua. El tobo de agua. A mí me pasaba mucho eso y todavía a veces me pasa, o sea que después de una discusión que Silver venga como que, ay, mi amor, yo estoy como que ya va, o sea, poquito a poco, o sea, como que no de una vez, ay, mi amor, no. Ay, yo Dame Antes tiempo. era más, pero sí, Pero ahora la yo voy dejo como quieta. poquito a poco y hasta yo misma a veces lo busco porque es como que no, Bueno, ya me hace parte falta. de desaprender también es aprender a pasar la página para poder solucionar el conflicto como tal. Bueno, Pero fíjate nosotros que- estamos pasando una página ahorita. ¡Ay! Se nota. ¡Que cuente! Pero fíjate algo, en el noviazgo es diferente y sobre todo porque sí. las oportunidades de conversación no son las mismas a cuando tú estás dentro de la misma casa. Claro. Entonces, con más razón, tú te tienes que hacer consciente en el noviazgo de que debes aprovechar mejor esos espacios para tener conversaciones sólidas y que nutran. Pero para aprenderlo en calientico, ok, ¿qué conflicto tuvieron y cómo lo solucionaron? Bueno, no hemos terminado de hablar. Es porque que queremos aprender. No. Queremos aprender. Es para desaprender y aprender. Exacto. No, todavía estamos en una conversación pendiente. Ay, o sea que no se puede decir. Eso se arregla bailando. O en el próximo capítulo En el cuando ya próximo lo capítulo, resuelvan. en el próximo Ok. capítulo. Cuando ya lo resuelvan, hay que tenerlo anotadito. Pero ya un besito, bueno. Ay. Qué cool. Bueno, Pero lo cierto es que el conflicto rota. Sí. En realidad, nunca vamos a dejar de tener conflicto y eso es algo que está claro para todos. Sí. y eso es algo que que cuando por lo menos un noviazgo está comenzando, no lo vemos porque todo es color de rosa, pero ya cuando el tiempo va pasando, pues se van mostrando las o medias. que, sí, o que lo vemos color de rosa o que lo queremos ver color de Lo rosa. queremos Ese es el punto, como estamos Ese- en nuestra plena La etapa dopamina, de Enamoramiento. claro. la atracción, el enamoramiento, nosotros quizás lo vemos, pero no.
Nos hacemos esto va a los cambiar, porque Sí, uno- pensamos que va a cambiar solo, Uno porque dice, a mí me encanta ella porque nunca pierde una. Pero ¿sabes? O sea, escúchame. Así decías tú. ¿En serio? Claro, yo- Nunca me había ella es dicho pa'lante, eso. nunca pierde una y ahora como que nunca pierde una. No, pero Licencia, tomando no, lo que perdón. dijiste, Giesen, algo importante también que hay que aprovechar en esa etapa del noviazgo, que estamos viendo todo color de rosa, pero también tenemos la disposición de hacer todo lo que sea favorable para nuestra relación. Sí, claro. Y es algo positivo que alentamos que en esa etapa del noviazgo ustedes busquen algo como lo que nosotros estamos hablando de desaprender para incorporar cosas muy buenas para su relación a futuro. Sí. Sí, totalmente. Y hay técnicas para eso. Claro, y no es un momento de publicidad. Bueno, pero vamos a hablar de un ejemplo, o sea, vamos a definir un problema de repente, algo que nos haya pasado en el noviazgo y cómo lo fuimos como, porque hay veces que los conflictos incluso no se resuelven en un día. No. Sobre todo, bueno, en nuestro matrimonio, en nuestro noviazgo, fue como que había muchos temas que tardaron en resolverse, o sea, nos costaron, o sea, entonces, ¿qué? Ella era muy celosa porque yo soy muy guapo. No. Sí, casi siempre los conflictos No, están relacionados a cómo vemos las cosas o cómo cada quien lo haría. Y cuando el otro quiere imponer de la forma que cree conveniente de resolverlo y el otro no está de acuerdo, pues es cuando viene el conflicto, porque cada quien se va a empeñar en imponer su manera de hacerlo. Y allí es donde debemos establecer acuerdo. O sea, que la resolución del conflicto realmente viene para llegar a un punto medio, donde tú no ganas, ni yo tampoco, sino que encontramos ese lugar intermedio donde podemos igualmente encontrar un buen resultado para los dos. Sí, y siempre va a salir a flote cómo resolvíamos los conflictos en el hogar. En el hogar, con mamá, con papá, con nuestros hermanos, con nuestros amigos. Entonces ahí es cuando desaprendemos para aprender pues cómo realmente es la mejor manera de resolver un conflicto. Y eso es Pero por supuesto que siempre pues... Sí. Porque uno Vamos tiende a resolver los conflictos de la forma en que uno aprendió, o sea, Como lo veías. Los patrones, sí, exacto. yo y para mí era normal, o sea, para mí era como que si nosotros teníamos una discusión, no era para mí como que no, bueno, voy a llegarle a conversar del tema, no, yo lo evadía y el otro día como si nada, o sea, ¿me entiendes? Y él no, porque él estaba con eso, como que, epa, no, tenemos que hablarlo, o sea, yo era como que, ay, qué fastidio, tenemos que hablar de este tema, o sea, Sí. de verdad, y yo lo veía normal, o Sí, sea, a mí me pasaba que cuando yo era chiquita, a mí me decían como... O sea, la semana pasada. Exacto. O todavía. Todavía. Más Pero chiquita. de edad. Me elogiaba mucho el quedarme callada. O sea, como que ay, ella no le responde a la mamá. ¿Sabes que antes eso era como que, wow, ella no responde cuando uno la regaña? Era como, no sé, un elogio. Y yo no sé por qué, pero bueno, por eso aprendí como que, bueno, entre yo menos como me defendiera o menos como refute, más buena era. Wow. ¿Me explico? Entonces, para mí ha sido como complicado confrontar un conflicto. Es decir, yo prefiero evadirlo. Si a mí algo me molestaba, yo prefería evadirlo. Obviamente, lo he ido practicando, me ha tocado porque, cuando te llega la adultez, tú tienes que afrontar muchos conflictos. Pero por mi personalidad y por esas cosas me costaba, entonces yo evadía. Ahora, gracias a Dios que Giesen no se le escapa ni un conflicto, entonces me ha tocado hablar de todo. Entonces era como que hay que hablar del elefante en la sala. Esa fue, yo creo que la frase que yo más escuché en mi noviazgo. Más que te amo, más que te extraño, no. Hay que hablar del elefante en la sala. El elefante en la sala, Y nosotros era el elefante rosado. ¿verdad? Sí. Sí. Entonces era asfixiante, pero también encontramos como ese equilibrio de, ok, hay que hablar las cosas, pero también encontramos el equilibrio de que tampoco todo es un problema, o sea, y no por todo lo tenemos que hablar, ya tenemos como roces normales, obviamente ya casados que la cotidianidad cambia, y ya no nos enganchamos, pero en el noviazgo era por todo, ¿verdad? Sí. Por todo. Sí, yo siento que por lo menos de mi parte ese fue uno de los temas a mejorar, que yo me enganchaba por cualquier cosa, o sea, es como que cualquier desacuerdo, cualquier discusión me enganchaba y pasaba mucho tiempo, entonces muchas veces
lo llevaba a más. O Lo sea, llevábamos al exacto, era extremo. como una cosa que se hubiese podido resolver fácilmente y terminábamos súper peleados, Agotados. súper mal por haberlo llevado a un extremo, sobre todo por las posturas que tomamos. Porque por entonces, por ejemplo, Rosy era la postura del orgullo, de que yo no voy a hablar y yo era la postura de la molestia, de mi protesta. Entonces yo voy a protestar y no le voy a escribir, la ley del hielo y todas esas cosas. Entonces Era agravábamos los tóxico. poderes. ¿Mm? Era un poco Lo tóxico. que pasa es que el hombre Sí. tiende a querer soltar. O sea, Naturalmente. claro, naturalmente el hombre ya. Y por eso que el hombre es como que, ok, ya, y busca de una vez abrazar. Y la mujer es, no, yo no he soltado, yo estoy ahí, yo mantengo mi... Aunque no es... No es una regla. No es pero- una regla, porque por lo Exacto. menos en Porque nuestro tiene que ver caso... con el temperamento. Ahora es diferente. En nuestro En caso, nuestro yo caso, suelto. Rosy suelta. Rosy, discutimos, ya está lista, ya ella puede abrazar. Yo no, venimos de discutir, todavía estoy molesto, No soy dame fácil. tiempo. Y dicen que las mujeres son históricas y a mí se me olvida. Es decir, yo puedo acumular emociones, pero nunca me acuerdo del por qué me siento de esa A mí me manera. pasa mucho O eso. sea, yo no es como que tengo la lista de que no, porque tú me hiciste tal cosa. Y si ya yo me siento mejor, ya se me olvidó. O sea, Totalmente depende del temperamento. sí. Eso depende Sí. del temperamento, por eso digo, no es una regla. O sea, no es que porque al hombre, no, es como que lo natural, Lo más común. lo más común, perdón. Pero no necesariamente tiene que ser algo que es así. Ahora, yo pienso, perdón, ibas a decir algo. No, que yo pienso que tampoco es que estamos hablando de cosas de anécdotas que nos ocurrieron, ¿ok? Y creo que en el noviazgo eso pasa mucho. O sea, creo que cuando uno ve a un noviazgo y le llegan con esos problemas, uno casi siempre dice, sí, a mí me pasó, a nosotros nos pasó. Y- Claro, ento- pero en un noviazgo donde se trabaja, porque, Donde se trabaja, porque claro. hemos conocido parejas, novios, que tienen inclusive tiempo compartiendo y no han explorado profundamente áreas donde, por supuesto, no han llegado al conflicto, porque no, ¿qué puedes discutir si tú no conoces lo que el otro piensa? Superficial. Es todo superficial. Y ese es el peligro. no hay Entonces, fíjate, pareciera contradictorio. El conflicto no es bueno. Ya va, lo que no es bueno es no tener conflicto. O no saberlo solucionar. Solucionar, porque si tú no has llegado al conflicto es porque no han explorado lo suficiente en temas de hay relevancia vulnerabilidad. para Exacto. llegar al matrimonio. Porque es que inevitablemente lo vamos a ver diferente. O sea, no Ok, hay sí. manera. No, Enumeremos cómo resolvemos un conflicto sanamente o cómo intentamos. ¿Y qué más bien? Escuchando primeramente, porque muchas veces nos detenemos en nuestra posición, en cómo yo estoy viendo el conflicto, pero no me detengo a pensar cómo lo está viendo él. O Sí, sea, ¿por qué lo está viendo así? O sea, no, yo me detengo a pensar, no, yo creo que es así por esto, entonces pienso que escuchar a la otra persona es muy importante. Lo otro es como tú hablabas, que definir claramente qué es un conflicto, cuál es el problema. Sí, O sea, porque se pasa cosas de que uno cree que el problema es todo y realmente cuando tú detallas es solo uno de los puntos, una de las aristas en las que no estamos de acuerdo. Por ejemplo, no sé, supongamos que el problema es el dinero que estamos administrando incorrectamente. No sé, estoy inventando un X problema. Porque tú gastas el dinero en tal cosa y porque yo lo gasto de esta manera. Y resulta que estamos de acuerdo en que yo voy a disponer de una partida para tal cosa y él para ese gasto, pero en lo que no estamos realmente de acuerdo es en la cantidad de pronto que vamos a disponer para eso y eso requiere una conversación. Una conversación donde cada quien exponga, mira, esto es importante para mí por esto y para mí es importante esto, ok, entonces creo que dentro de tu presupuesto es válido que tú destines esto, siempre y cuando no seas irresponsable con tal cosa. Por hablar de temas, no sé, a mí, Prioridades. hablando de prioridades y de finanzas. Claro. Obviamente un conflicto se puede dar en muchas áreas, pero el tema es que estamos enganchados por la plata, pero general, ok, es la plata, pero realmente no es el dinero. El problema, cuando tú lo esmenuzas, es otro. Venimos arrastrando otro problema. ¿Sabes qué? Me acordé que cuando estábamos de novios, uno de los temas que para nosotros era como de mucho conflicto, era el tiempo. O sea, cómo nos organizábamos el tiempo, porque obviamente cada uno vivía en casas diferentes, teníamos trabajos diferentes, actividades diferentes en el servicio en la iglesia, X cosas.
Y entonces a veces él quería hacer algo o me quería ver y yo no quería porque estaba cansada, entonces él lo veía como que yo no lo quería ver. Y sí, y eso se tornaba porque entonces él con la cara de Lo allá que pasa es que hay un cúmulo de molesto. cosas, porque si una persona es cerrada y no habla, y la otra te está buscando para que habla, entonces era un círculo vicioso porque ni ella hablaba y yo quería que hablara. Entonces Claro. yo tenía mi protesta. Y entonces me paraba en la protesta, que no debía ser. Claro. Yo debía, era, bueno, Lo que es que el punto No sé. al que quiero decir es que en el noviazgo pasan mucho de estos temas, o sea, porque ahorita cuando hablaste del dinero, obviamente eso se habla mucho en el matrimonio, pero en el noviazgo son cosas simples se como habla. que el vernos, que obviamente uno está como que no, sí, yo te quiero ver porque si no te quiero ver no te amo, pero cuando hasta uno a veces a mí me daba hasta miedo decirle a Silver que no lo quería ver porque yo decía se va a molestar, no, porque yo sí, bravo o soy sea, muy bravo. No, pero ¿sabes? El problema de eso Claro, o sea- es que tú puedes en tu mente relacionar que una salida es mejor para evitar un problema total, y no estás resolviendo un conflicto. totalmente. Sí, sí. No estás diciendo realmente ni cómo te sentías porque por miedo a herirlo. Por miedo. Y algo tan genuino en el noviazgo, porque es válido, que no quiera verte. Pero, y es No eres lo- mi esposo. Pero Y todo eso- momento, porque hay momentos en que tú hasta casado tú quieres tener. Y lo- Claro. exacto, y Pero- ahora lo entiendo. Y lo loco es que a mí cuando escucho de noviazgos y veo ese tipo de cosas, es que, no, bueno, es que yo estoy cansado, pero ella quiere que yo vaya. Yo me siento hasta culpable de decir, no, mira, lo mejor es que no. Claro, porque ya estoy casado y ya entiendo que casado a veces quiero mi espacio, como que... Viste tu proceso Sí, de sí. aprender estas cosas. Pero si yo voy hacia si yo en voy ese a- momento no lo veíamos. si yo voy Sí. atrás, que ya no puedo, pero si yo voy atrás, obviamente... ¿Qué harías diferente? No. Ah, si tú me dices, no, hoy no nos vemos, yo, bien, listo. Jugar Sí. play. Play. Claro, Yo creo que un buen consejo descansaría, es pues. que, por favor, tómense su tiempo. Disfruten. No se ven, no se Ay, ven. Pero es que en ese Porque momento cuando se no vayan a había casar, entonces van a necesitar esos tiempos. Pero ¿quién lo entiende? Claro. Porque es que en el Sí, es noviazgo difícil entender. están esas emociones y te quiero Sí, ver. sí. Que uno Entonces siempre se uno quiere- se siente, yo por eso te digo, me siento como que sí, te estoy diciendo esto, pero sé que no lo vas a entender porque yo no lo entendí en ese momento. Sí, pero también es bueno. no, hay que pero decirlo. darte Claro, extrañar. total. Sí, esa es parte Darte también de la extrañar. madurez. ¿Cómo lo llevaban ustedes, que ya ustedes son una pareja? Mira, De de 50 verdad. años No tan casados. madura, pero. O sea, no, pero Sí. sí hay que aclarar algo, porque no es que nosotros desde ahora que estamos casados estamos defendiendo el punto de tener esos espacios libres porque ahora nos aburrimos. No, Ajá. es que es necesario en el Eso. noviazgo tener esos espacios de nosotros tener tiempo para nosotros, conocernos, compartir con otras. Extrañarse, como digo, Sara. Exacto, extrañarnos. Ahora, obviamente, hay... Lo dice el que vivía en los mismos Bueno, apartamentos que ella, Vivíamos como a un Yo minuto. también. No, vivíamos- pero sí, porque, bueno, No, acuérdense pero que pues, Rafael ya tenía sus hijos y él a veces salía con sus hijos, yo me quedaba, pues también tenía mis actividades, mis amigas haciendo mis y salíamos, de verdad. Haciendo el palo. No, y era parte de lo que hablamos en el episodio anterior de conocerse, la individualidad nos permite conocernos. Pero, ok, entonces llevamos el hablar, el escucharnos, Sí, Esta parte el no va. definir el conflicto y ¿qué más? Bueno, Bueno, lo que estaba hablando Yolanda, que es Ya descubrir... definir el conflicto. No, Buscar lo que habló satisfacer. Yolanda fue Describir las zonas de acuerdo y y desacuerdo. exactamente. Llegar a hacer acuerdos. llegar a Sí, decir, sabes que aquí realmente no hay conflicto, porque tú lo ves como yo lo veo como tú, ok, no discutimos por esto. Esto está bien. Y esos acuerdos tienen que ver con lo que tú estás hablando, el conocernos. O sea, hey, vamos No a... negocio. No negocio esto o establecer metas claras. Por ejemplo, tú Bueno, hablabas del dinero, hey, ya va, ¿sabes qué? El presupuesto es tanto, la meta para disponer para una salida o algo es tal cantidad. Esos son Pero- acuerdos. Ojo, yo quiero aclarar que el tema en del el- dinero es en el- porque, por ejemplo, en el noviazgo hay planes, claro. sobre todo cuando ya tenemos una fecha para Compromiso. casarnos, un Claro. compromiso, entonces hacemos algunos planes a nivel financiero que muchas veces se ven afectados por decisiones personales. Yo estaba hablando específicamente de No, eso. Que no se confunda porque Mi amor, obviamente ya va, en el perdón. noviazgo Claro. no juntamos las finanzas, cada quien maneja sus finanzas de forma individual, pero sí tenemos acuerdos donde lo que tú ganas contribuye a nuestra meta y lo que yo gano también. Entonces, si no respetamos de pronto, o tú lo quieres hacer a tu manera y yo a la mía, probablemente esa meta se retrase.
y eso genere conflicto. A Ok, eso me refiero. Yo tengo, me acaban de desbloquear un recuerdo y creo que todos ustedes se han acordado de esto. Y fue un tema hablando de acuerdo y desacuerdo, cuando fuimos a reservar el sitio donde nos íbamos a casar. Previamente, mi novia Sara en ese momento y yo habíamos acordado de que no íbamos a finiquitar con esas personas, sino que íbamos a tener la opción de hablar con otros Claro. lugares para ver cuál era el mejor O precio. sea, no íbamos a cerrar el contrato de una vez, a Y firmar. Sara Exacto. se fue de boca. Y yo tenía un dinero, o sea, reservado para eso, pero yo le dije a ella, oye, no le digamos que tenemos este dinero, no digamos nada y tampoco demostremos el interés tanto para ver si conseguimos alguna rebaja. Bueno, cuando estamos hablando con la persona, está hablando, llega y dice, no, mira, bueno, si ustedes me dan tal cantidad de dinero, hoy cerramos el contrato y yo, bueno, yo en mi mente tranquilo dije, no, ya yo hablé con Sara y esto no va a pasar. Y de repente Sara me Caso dice, cerrado. acuérdate que tú tienes tanto dinero, vamos a firmar. Firma ya, y yo, Sara, ¿qué pasó? Se te olvidó. Sácalo pues, pero dale. Y no es nada. yo no le iba a dejar mal y yo firmé con una Dios lágrima mío. aquí No cayendo. puede ser, Epa, Sara. pero imagínense el conflicto en el carro. Sí, No, fue un guara. conflicto. Mira, Rosy, tú hiciste esa pregunta de cómo se resolvía. Hay algo que, bueno, he aprendido últimamente, pero que no hemos aplicado mucho, muy pocas veces. Y es que cuando uno resuelve conflictos, bueno, antes de resolver el conflicto, uno suele apuntar a la otra persona, ¿no? Porque tú hiciste esto, porque tú me hiciste esto, y no hablamos de la emoción. Por ejemplo, cuando Carla me dice, tú me hiciste sentir, no, dice, sabes, me siento así cuando esto pasa, cuando esto ocurre. A mí eso me lleva a tierra, porque no me gusta hacerlo sentir mal. Entonces ahí yo me preocupo y digo, wow, ¿me entiendes? A mí me dicen, vaya, llora pues. Pero en este caso, porque sí, o sea, si tú quieres a la persona, por muy molesto que estés, cuando te dice que se siente mal, wow, es como, en el caso de me siento mal porque ocasioné esto, o me siento arrepentido Claro, porque ocasioné eso, hablar también ayuda a bajar las aguas. Entonces, Porque empezamos con el tú, ya tú de una vez te... pero es te cuadras. difícil, es una estrategia muy difícil de... Digo difícil porque vamos De siempre a atacar implementar. porque estamos heridos y vamos a atacar. Entonces, ya va, no quiero atacar porque yo amo a esa persona. Voy a decir lo que siento para que sepa cómo me siento. Requiere madurez emocional Exacto. para no hacer lo que no debemos hacer. Y Gieser, yo me acuerdo que tú, hablando de cómo resolucionabas o solucionabas, hablaste que habían algunas formas o algunas cosas que no debemos decir. O que no debemos hacer. Por ejemplo, la violencia nunca Claro, es opción. Y muchas veces pensamos que violencia es cuando ya te maltratan gravemente físicamente, que te están golpeando. Violencia es empujones, violencia es agarrarte, por ejemplo, del brazo fuertemente. Agresividad es golpear algo, la pared. golpear algo, Exacto. agresividad es Cosas. expresiones verbales Insultos. fuertes Fuerte. hacia ti, Gritos. gritos. Sí. Ya eso es literalmente ese tipo de ofensa. Es De violencia. Ya está ofensas. considerado violencia. Ya es psicológica. violencia, exacta, ya es violencia. Sí, o sea, ningún tipo de violencia está permitida dentro de una relación. Pero hay algo Ni clave. es la manera de resolver el conflicto. Exacto. Hay algo clave que no debemos decir nunca. No te amo. 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 Sí, porque ahí ya estás declarando abiertamente que le retiras todo lo que los conecta. Por una molestia. Y entendiendo, Por un enojo. entendiendo que el amor Es no una un- decisión. Exactamente, no es un sentimiento, sino una decisión. Yo decido amarte y en el momento que decides decir no te amo, estás diciéndole a tu pareja. Se acabó. No, y abrimos una puerta que es como que dejamos que la ira entre y en cualquier discusión, entonces vamos a estar diciendo eso. La ira nada más, no, la que fraude también. O la que La que flinch. free. ¿Qué? No entendí Sí, eso. sí, entra lo que no debe entrar. Sí. ¿Entiendes? Pero bueno, definitivamente esto es un temazo. Sí. Hay que ponerlo en práctica. Y hay mucho para contar de esto, Sí. la verdad. Pero ya hemos llegado al final. Y si quieren saber un poco más, ¿qué tienen que hacer? vernos en el Comer. próximo Ver el episodio. siguiente episodio. episodio. Bueno, y tú que conoces a... Yo ya no sé comprando qué tendremos que hacer. No, Cuéntame, y tú cuéntame. que conoces a esa pareja conflictiva, te vamos a pedir que
compartas este video, le des like, te suscribas a nuestro canal y nos sigas en todas las redes también. Así es. Así Bye. es. Bye.